Atención, última hora, amigos, porque lo que os vengo a contar es simplemente brutal. Lo que Jessica Bueno ha desvelado en su entrevista es de tal calibre que nos ha dejado a todos. Y cuando digo a todos, es a todos con la boca abierta. Ayer, en el programa de viernes, la que fuera pareja de Kiko Rivera, esa mujer fuerte y digna que es Jessica Bueno, por fin rompió un silencio que había durado demasiado tiempo. Un silencio que, como veréis, estaba lleno de dolor, de dignidad y de una verdad que a muchos, a ciertos personajes, les va a doler muchísimo. Nos quedamos flipando, totalmente conmocionados. Al recordar lo que ya sabíamos, lo que Kiko Rivera dijo hace ya muchísimos años, en 2013, en el mítico programa Deluxe, esa entrevista de Kiko, de hace más de una década, nos resurge ahora para retratarlo de la manera más cruda posible, porque dijo, punto por punto, lo mismo que había vomitado ahora contra Irene Rosales. Dejó a la madre de su hijo mayor, a Jessica, por los suelos, sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto. Irene, como la gran mujer que es, está aguantando el tipo ahora, demostrando una fortaleza admirable. Pero hay un límite, y ese límite se alcanza cuando la paciencia se colma, cuando el orgullo ya no puede más con la humillación. En eso, precisamente, fue lo que pasó ayer con Jessica. Ella rompió el silencio, ese manto pesado que había cargado durante años, y contó, por fin, la verdadera razón de por qué no había hablado antes de su traumática separación con Kiko Rivera. Nos confesó, con una voz cargada de emoción, que le metieron en la cabeza que si no hablaba todo esto, y esta horrible situación mediática se acabaría. Nos contaron que se esperaba que ella se sentara en un plató, a hablar del porqué, a alimentar los rumores y el morbo, a revolcarse en el fango mediático pero Jessica, señoras y señores, demostró una dignidad de hierro, un orgullo inquebrantable que muchos ya querrían tener. Por orgullo y por dignidad, nos dijo. No quería darles la razón a los que esperaban su show, no quería ser parte de ese circo. Lo único que deseaba, lo único que anhelaba su corazón destrozado, era que todo terminara, que la pesadilla se acabara de una vez por todas. Después de los reproches brutales de Kiko en esa primera entrevista, le llamó, movida por el respeto que ella sí se ha ganado con el tiempo. Un respeto que él, por lo visto, no ni conoce ni valora. Jessica nos cuenta lo que Kiko Rivera le dijo tras esa primera entrevista, esa primera puñalada pública. Él le prometió que lo iba a solucionar, que no volvería a meterse con ella. Pero ¡ay, amigos! ¡Qué equivocada estaba! No se esperaba que la segunda entrevista fuera a tirar aún más contra ella. Y lo que es peor, aún más contra Irene. No solo se metieron en una guerra de nunca acabar, sino que Kiko, con esa actitud soberbia que le caracteriza, sacó todo el pasado, ese pasado que supuestamente estaba enterrado y superado, para revivirlo y hacer más daño. En Jessica, contesis, una claridad pasmosa. Aclaró que a ese hecho al que Kiko hacía referencia sobre su separación, de que ella hizo muchas cosas mal, simplemente no fue así. Es terrible ver cómo se manipula la historia para dejar mal a quien siempre ha intentado mantener la discreción. Esto nos lleva directamente a esa infame entrevista de Kiko Rivera en el Deluxe en 2013, donde, entre otras lindezas, habló de cómo era Jessica Bueno en la cama, y no la dejó precisamente bien parada. Fue una muestra de una bajeza y una misoginia, que ya entonces nos horrorizó. En Encon, esa elección de elegancia, si es que a eso se le puede llamar así, Kiko Rivera quedó retratado una vez más ayer. Jessica tuvo que tragarse aquello, con un dolor inmenso, sabiendo lo que se le venía encima, pero nada la preparó para la vileza de esas palabras. Aquello fue deleznable, de asqueroso, la manera en que Kiko Rivera se refirió a ella y luego a Irene Rosales, con un machismo descarado. Si en 2013 fue machista, ahora lo ha sido aún más. De verdad, en 15 años, este señor no ha cambiado, no ha evolucionado ni un ápice. Yo creo que él es el primero que se aprovecha, y mucho, de ese apellido que tanto dicen y hablan. El famoso apellido Pantoja. Él se siente el rey del mundo, su ego lo tiene altísimo,
se piensa que las mujeres no valemos nada, que estamos a su disposición. Es una actitud que, sinceramente, es repugnante y que no podemos permitir ni un segundo. Por eso, os pido que si sentís la misma indignación, si queréis más verdad y menos manipulación, os suscribáis ahora mismo al canal de Loco Corazón. Es fundamental vuestro apoyo para seguir destapando estas realidades. Tempres unietes. Antes de continuar, me gustaría leeros a todos. Decidme en los comentarios, ¿desde dónde nos estáis viendo en este momento? ¿Y qué opináis hasta ahora de todo lo que Jessica Bueno ha contado? Vuestras opiniones son vitales para nosotros, pero la historia no termina aquí, ni mucho menos. Hay que decir que, a pesar de todo el dolor, Jessica Bueno prometió que no iba hasta hablar mal de la familia Pantoja. Y ha cumplido, con una entereza que ya quisieran muchos. Pero sí que nos contó cosas terroríficas que ha tenido que aguantar en el pasado. Cosas que nos dejan helados. ¿De verdad, pa? Dais ella, con una lógica aplastante, que por eso deberíamos valorar que nunca ha contado esas cosas. Que por eso mismo, él debería respetarla. Cuando se separaron, su hijo era apenas un bebé, un pequeño que compartía momentos entre las dos familias, la suya y la de Kiko. El asunto, el gran problema, fue que Jessica se fue primero a Eibar, luego a Inglaterra, y la distancia con el padre era un abismo. Pero lo que ha descubierto Jessica, lo que nos ha dejado a todos perplejos, es que su madre, la madre de Jessica, acudía a Cantora Tapuputu. ¿Os lo imagináis? Iba allí junto a Isabel Pantoja y su hermano Agustín, quienes estaban muy implicados en el cuidado, para ayudarles, porque Kiko Rivera simplemente no estaba muy presente. ¿No se hacía cargo? Nos dice que su hijo se iba con su familia a Paterna, con su abuela y con su tío, que era quien lo recogía. Pero aquí viene lo más impactante, amigos. Las primeras veces, recién separados, incluso su propia madre, la madre de Jessica, se iba a Cantora para ayudar. ¿Y por qué? Porque se lo pedían ellos. Pensadlo, Kiko, que tanto alardea de apellido, de poder, de ser, pedía ayuda a la madre de Jessica para que le cuidaran al niño, mientras él no estaba. Nera, un bebé, apenas tenía 3 meses de vida, nos dice Jessica, y ella, la madre, no puso ningún problema. Ninguno, a pesar de lo pequeño que era su hijo y de la situación tan delicada. Eso es ser madre. Eso es priorizar el bienestar del niño por encima de todo orgullo, por encima de todo rencor. Jessica, os aseguro, podría haber contado muchísimas más cosas. Muchísimas más barbaridades, pero fue realmente elegante sobre las razones de la ruptura. Y es que no quería regodearse en el dolor ajeno. No quería caer en la bajeza de Kiko. Nos dice que tenían discusiones constantes, y que hoy en día, con la perspectiva del tiempo, puede entender a qué se debían esas peleas. Y la verdad creo que todos, absolutamente todos, lo sabemos ya. Lidiar con Kiko Rivera en aquel momento, y me atrevo a decir que también ahora, era y es bastante difícil. Es decir, todo lo que hemos visto que ha sufrido Irene Rosales, Jessica lo vivió mucho antes, con un Kiko que era, según sus propias palabras, un niño. Un hombre al que había que hacérselo todo. Nos dijo, de manera cruda y real, solo quería que fuera mi pareja, que no estuviese solo con él. Era como un niño y había que hacérselo todo. Me imagino. De verdad, que también tendría que cortarle las uñas. Es que es para quedarse helado, ¿verdad? Jessica decía que en ese momento era muy joven, no tenía ni 25 años. Era una madre primeriza, con todo lo que eso implica. La inexperiencia, el miedo, la responsabilidad. E imaginaos por un momento el padre de la criatura. Madre mía, qué cuadro. Un irresponsable, un caprichoso, un hombre que no supo estar a la altura. Pero este drama no termina aquí, amigos. Jessica también desmonta una de las mentiras más gordas que Kiko Rivera hizo creer a los medios. Una mentira que tenía que ver con la comunión de su hijo mayor. Esa comunión se celebra en el País Vasco, en Euskadi. ¿Y quiénes son los únicos invitados por parte del padre? Kiko Rivera e Irene Rosales. Nadie más. Eso, como podéis imaginar, sentó fatal a gran parte de la familia, entre ellas a la mismísima Isabel Pantoja, que cuando le ponen las imágenes en Sálvame se queda flipando.
totalmente dolida. No quiso opinar, pero su cara lo decía todo. Ella, la abuela, quería haber estado en la comunión de su nieto, pero no pudo ser. Y aquí Jessica nos cuenta qué pasó realmente. Pues bien, seguimos con esta historia que no deja de sorprendernos, amigos. Porque la imagen que se dio de la comunión de su hijo fue, a todas luces, una manipulación brutal. Nos hicieron creer que Jessica, esa madre entregada, había prohibido la entrada a la familia paterna. Dijeron, y esto es muy fuerte, que ella y el resto de su familia habían impuesto que, si se celebraba la comunión y ellos la pagaban, solo podían asistir el padre, Kiko Rivera, y su pareja de entonces, Irene Rosales. Un relato cruel que la dejaba, una vez más, como la mala de la película. Pero Jessica, con una entereza que es un ejemplo para todos, nos desmiente categóricamente esta mentira. Ella nos revela, con la voz serena pero firme, que le dijo a Kiko, clara y directamente: invita a quien quieras y no pasa absolutamente nada. Ninguna muestra de generosidad y de priorizar el bienestar del niño por encima de los conflictos adultos. Pero ¿sabéis qué? El problema no era Jessica. El verdadero problema fue a quien quería invitar Kiko Rivera. Y aquí viene la madre de todas las revelaciones. No era a su madre, no era a su hermana, no era a Anabel Pantoja, era a sus amigotes. Sí, como lo oís. El señor Kiko Rivera, en la comunión de su propio hijo, prefería rodearse de sus colegas de fiesta que de su propia familia. Y fue ahí, en ese momento de desfachatez absoluta, cuando Jessica, con toda la razón del mundo, le plantó cara. Le dijo un rotundo: «Por ahí no, Kiko. Esta es la comunión de tu hijo, y aquí tiene que venir tu familia. Es que es para quedarse helado, de verdad. La falta de tacto, de sensibilidad, de sentido común de este hombre». Jessica no puso ningún pero a que viniera su familia. Pero la historia, una vez más, nos la contaron al revés. Fue una situación que, como os digo, volvió a dejar a Jessica como la mala, la antipática, la que ponía impedimentos. Es flipante la capacidad de Kiko Rivera para voltear la tortilla y victimizarse, cuando la realidad es tan diametralmente opuesta. Y esto, amigos, tiene una confirmación impactante. Jessica nos cuenta, y esto es muy importante porque yo misma lo recuerdo, que tuvo una conversación con Irene Rosales cuando todo aquello, todo ese circo mediático, salió en televisión. Le dijo: «Nosotros, nosotras, le dijimos esto a Kiko, ¿verdad? Vosotros estuvisteis mal con esto, ¿no?» Y la respuesta de Irene fue clara y contundente. «No, no, si nosotros estuvimos súper bien». Incluso, Irene había dicho en televisión: «Sí, creo que en Viva la Vida», que ellos habían estado muy bien en esa comunión. Pero la verdad, la cruda verdad, es que Kiko no iba a invitar a su familia, sino a sus amigotes. Y ahí fue, en ese punto exacto, cuando Jessica dijo: «No», y añadió con toda la fuerza que le da la maternidad: «Es la comunión de tu hijo, Kiko, aquí tiene que venir tu familia». No puso ningún impedimento a la presencia de la familia de Kiko, pero nuevamente, la historia oficial la dejó a ella en un lugar injusto, como la conflictiva. Es indignante, ¿verdad? Hemos oído antes a Jessica decir, con una lucidez tremenda, que Kiko Rivera se aprovecha, y mucho, de su apellido. Y es que, por favor, amigos, lo de ayer fue vergonzoso. En un momento hasta le pusieron las canciones de «Yo te regalo un cuento de hadas», esa canción que Kiko cantó en su momento. Y la cara de Jessica, la expresión de su rostro, era un poema. Era como decir: ¿en serio? ¿Esto es lo que me tengo que tragar? Y mientras, los colaboradores en plató: ¡qué bonita canción, qué bonita canción! Madre mía, el cinismo, el descaro, la ignorancia. Es que me hierve la sangre. Porque eso, precisamente, es lo que Kiko Rivera ha vivido y sigue viviendo. Ese ego que tiene subido a las alturas, esa incapacidad para gestionar las emociones. Es que no es el gen Pantoja, no es la presión del apellido. Es, sencillamente, que este chico no gestiona bien las emociones. No sabe, no puede o no quiere. Y eso, al final, acaba arrastrando a todos los que están a su alrededor, especialmente a las mujeres que han tenido la desgracia de compartir su vida con él, como Jessica e Irene. Es una situación que nos provoca una profunda tristeza y una gran indignación. Pero vamos a más, porque le preguntaron a Jessica sobre Isabel Pantoja.
Le inquirieron con un tono que también me parece muy machista si ella había hablado con su suegra, con la tonadillera, para contarle las dificultades que atravesaba su relación con Kiko. Y Jessica, con esa honestidad brutal que la caracteriza, nos dijo: «Yo no me atreví. De hecho, y esto es la pura verdad, tanto Jessica como Irene han tenido la inmensa dignidad de no hablar mal de Isabel Pantoja. No se han aprovechado, ni un solo momento, de la situación para tirar a la cantante, para hacer caja, para rellenar horas de televisión a costa del dolor ajeno. Ellas no son así. Jessica habla por sí misma, por supuesto, pero la actitud de Irene ha sido idéntica. No se han aprovechado de esta bomba mediática para enriquecerse, para buscar ese titular fácil que tanto gusta en ciertos programas. Han demostrado una clase y una integridad que ya quisieran muchos, especialmente Kiko Rivera, que vive, precisamente, de todo lo contrario. Pero claro, Jessica, siempre más discreta, nos dejó caer un pequeño detalle. Una cosita que en una ocasión, en un concierto donde también estaba Isabel, le sucedió. Le preguntaron: «¿Y qué cosita es esa?». Y Jessica, con una sonrisa amarga, nos dijo: «Pues imagina lo que me encuentro». No lo quiso decir, ni no lo iba a decir, pero añadió: «Y probamos que eso me puso loca». Ahí lo dejo, amigos, para que cada uno interprete lo que quiera. Pero el mero hecho de que Jessica, tan comedida, admita que algo así la puso loca, ya nos da una pista del calibre de la situación, del tipo de cosas que tuvo que aguantar en silencio. Es un testimonio que nos estremece y nos hace reflexionar sobre la presión que vivió. Y para rematar, la traca final, que nos deja sin aliento. Se destapa la verdad detrás de por qué Jessica deja de hablarse con su exsuegra, con la abuela de su hijo mayor, la abuela paterna. Resulta que Jessica está en el hospital, en el momento más íntimo y vulnerable de su vida, dando a luz a su hijo. No habían dicho el sexo del bebé. No habían dicho absolutamente nada a los medios, porque Jessica no quería vender exclusivas, no quería convertir el nacimiento de su hijo en un espectáculo. Quería privacidad, quería intimidad, algo tan básico y natural. Pero Kiko, en su versión manipulada de la historia, ha dicho que no se le dejó a su madre, Isabel Pantoja, entrar en el parto. Una mentira más, amigos. Jessica lo aclaró, con la misma calma que la caracteriza, pero con una convicción total. No, es que yo lo único que dije es que quien tenía que estar en el parto era el padre. Ni mi madre ni mi suegra, el padre. Porque es así, es la intimidad de la pareja, es su momento. Y de verdad, no sé qué pintaba ahí la suegra, ni por qué esa imposición, esa necesidad de protagonismo en un momento tan personal. Antonio Rossi le preguntó si algunas personas le habían reprochado el hecho de que le pagaran algo, como que estaba en una clínica privada y solo pagó la Pantoja. Y Jessica, con una lógica aplastante, le respondió: «Pero si yo tenía mi seguro médico». Algo que, por supuesto, dejó esa insinuación de Rossi en el aire, totalmente desmentida. Jessica da a luz, agotada, feliz, en el momento más hermoso de su vida, pero la pesadilla no termina ahí. Se encuentra por la mañana, al día siguiente, con la noticia de que Anabel Pantoja empieza a dar todos los datos de su hijo en el programa de Ana Rosa. Sí, amigos, y lo habéis oído bien. Pues sí, pues ha sido un niño, pues tal, pues no sé qué. Todos los detalles íntimos de su parto y de su bebé, divulgados sin su consentimiento. Al principio, Jessica, en el torbellino de emociones posparto, no le da demasiada importancia. Pero la indignación, la rabia, llega a su máximo exponente con lo que ocurrió después. Su hermano, el hermano de Jessica, que es una persona totalmente ajena al mundo del corazón, coge al niño, a su sobrino, y le hace una foto. Un momento de pura felicidad familiar. Y en ese instante, ¡zas!, va la Pantoja. O quien estuviera allí de su parte, y le dice, con una autoridad que no le correspondía: no, borra esa foto, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Amigos, es que es para reventar de indignación. Jessica, recién parida, agotada, con las emociones a flor de piel, se cabrea, y con toda la razón del mundo. Nos dijo, con una voz que transmitía todo su dolor y su rabia: «Oye, que yo tengo que aguantar que tu sobrina esté diciendo todos los datos de mi hijo en televisión.
Una cosa que ni le va ni le viene, y ahora me vas a decir a mi hermano al que ni le conocemos la cara, ahora le vas a decir a mi hermano que no le haga una foto al niño. Fue el colmo, la gota que colmó el vaso. Y ahí, amigos, es donde Jessica cortó todo tipo de relación con la familia Pantoja. Y es totalmente comprensible. Es una cuestión de dignidad, de respeto a su intimidad, a su maternidad. Y para terminar, con esta historia que nos ha removido por dentro a todos, Jessica pide, con una voz cargada de esperanza pero también de resignación, cordialidad. Pide que haya un mínimo de respeto, de paz. Pero ¿sabéis qué? La verdad es que no la va a haber, no la va a conseguir, porque ya sabemos cómo es Kiko Rivera. No hay cambio, no hay evolución, no hay respeto por parte de él. Nos dice, yo solo quiero que el padre esté cuando tenga que estar, él su vida, yo la mía. Es la misma palabra, la misma filosofía que Irene Rosales ha expresado en innumerables ocasiones. Una separación de vidas que solo busca la tranquilidad y el bienestar de los hijos. Y de verdad, ni estoy totalmente de acuerdo con Jessica en esto. Kiko se lo ha buscado. Fue vergonzoso, aberrante, las 2 entrevistas de Kiko Rivera. Y más viendo ahora, cuando yo mismo no me acordaba de esa entrevista del Deluxe de 2013, que ya hace 15 años que vimos a ese Kiko Rivera tan machista, tan absurdo, tan deleznable, con unas palabras tan feas, tan hirientes, que te dejan pensando, ¿es que nunca va a cambiar? Y yo sé que alguna gente en los comentarios dirá, no, pero ellas han chupado del bote y tal, no sé qué. Pero amigos, os digo una cosa, no han chupado tanto del bote. Podían haber hecho muchísimas más cositas, muchísimos más shows, y no las han hecho. Han mantenido una dignidad, una discreción, que las honra. Y desde luego, lo que en ellas están demostrando es que son muy buenas madres. Que están priorizando a sus hijos por encima de todo el circo mediático, que se están callando muchas cosas por proteger a esas personitas. Así que el que queda mal, el que queda retratado una vez más, el que ha cavado su propia tumba es Kiko Rivera. Pero oye, él se lo ha buscado. Si tú das una entrevista en la que destrozas a tu expareja y a la madre de tus hijos, no esperes que no te contesten. Esto es la justicia poética, amigos. Si queréis que sigamos trayendo la verdad, sin filtros, sin manipulaciones, y queréis apoyar el canal de Loco Corazón, os pido, por favor, que os suscribáis ahora mismo, activéis la campanita y le deis a me gusta. Vuestro apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo con más verdades que contar.